Es la llegada de ese día, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 17. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 17. Vamos a escuchar el audio que tenemos preparado aquí para ustedes, así podemos disfrutar de la lectura y también que nos lean la escritura. Es un verdadero privilegio acompañarles en este tiempo donde estamos leyendo la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento de la Biblia. Les invito a que busquen el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hemos leído y escuchado el audio de Segunda de Tesalonicenses 2. Antes de comenzar, le pedimos a nuestro amigo pastor Gustavo que esté orando para comenzar este estudio de Tesalonicenses. Muy bien, hermanos, oremos al Señor. Padre Santo, gracias por este privilegio que tenemos en este día de continuar con este precioso estudio. Permite, Señor, tu siervo, Señor, que conduzca, Señor, en este estudio de buena forma, y tu Santo Espíritu nos ministre a través de él. Bendice a todos los que están conectados, Señor, y los viernes a través, Señor, de este sistema. Por el mérito de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Comencemos. Hemos escuchado el texto bíblico, pero vamos a leerlo nuevamente, pero el versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
El apóstol Pablo habla claramente en este inicio del versículo y toca dos puntos: la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. En la primera nos lleva en la contestación que hace a los tesalonicenses y a nosotros en el texto que ya hemos estudiado, pero vamos a leerlo, de 1 Tesalonicenses 4, del verso 16 al 18, y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora viene la segunda parte, verso 17 de 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice el apóstol Pablo, y hay como referencia, enumera varios textos bíblicos como Mateo, Apocalipsis, Tesalonicenses y otros. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice 2 Tesalonicenses 2:1. El gobierno de los dos sustantivos bajo un artículo deja claro que se piensa en un evento visto bajo dos aspectos complementarios, dice Hieber en su comentario. Y esto agrega otro, Clark: la palabra ser sacudida significa agitarse como un barco en el mar en una tormenta, y marca fuertemente la confusión y angustia que había sentido los tesalonicenses en su falsa aprehensión de esta venida de Cristo, dice Beckley. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Esto es lo que está diciendo Clark referente. También nos lleva a capítulo 5, verso 2 de 1 Tesalonicenses: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto es como un rompecabezas, ¿no? El día del Señor trae de la mano un fondo del Antiguo Testamento y es mencionado en cada carta del apóstol Pablo. Esto significa el día del juicio de Dios, de lo que nos dice, y vamos a escuchar el audio de Mateo 24, si ustedes quieren buscarlo para seguir la lectura. Mateo 24 del 1 al 31, y es referente para escucharlo. Bienvenidos amigos a este tiempo especial donde compartimos la lectura de la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Repito, la cita bíblica será a partir del capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Hasta ahí es el audio del versículo 1 al 31 de Mateo 24, como referencia de lo que está hablando el apóstol Pablo en Tesalonicense. Si miramos en la antigua versión y en el nuevo GJ, que el día de Cristo está cerca, aunque Tesalonicenses decían que estaba en él. La enseñanza de los apóstoles fue el Espíritu Santo en todos los tiempos, que el día del Señor está cerca, pero estos tesalonicenses imaginaban que ya había de suceder, dice en su comentario Alford. En su anterior epístola a los tesalonicenses, en la primera carta del apóstol Pablo, había escrito como si esperaba que Cristo viniera inmediatamente, según lo que nos dice Spurgeon en su comentario. Y la gente parece haber tomado su palabra tan literalmente como para haber vivido a la expectativa del advenimiento de Cristo, y quizás haber exhibido cierto grado de temor concerniente a él. Ahora calma su mente diciendo que Cristo no vendría hasta que hubiera sucedido ciertos eventos. Por eso hemos escuchado el capítulo 24 de Mateo. La historia del mundo no estaba completa, la mies de la iglesia no estaba madura, ni el pecado del hombre, especialmente el hombre de pecado, se había desarrollado plenamente. En la iglesia de Cristo la enseñanza siempre ha sido que Cristo viene pronto, y esa enseñanza nunca debe retirarse porque vendrá pronto. Como le dijo a Juan en Apocalipsis, dice en su comentario Spurgeon, al mismo tiempo, esta enseñanza ha dado la oportunidad a ciertas personas presuntuosas de profetizar
y tal modo que Cristo vendrá. No saben nada al respecto. Y sus profecías no valen el aliento que gastan en pronunciarlos. Y hoy tenemos lo que el apóstol escribe a los tesalonicenses. Así nos dice Spurgeon en su comentario. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice 1 Corintios 3:22. Sigamos con el desarrollo, pero en el versículo 3 de Segunda de Tesalonicenses: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El pecado tiene un dominio tan absoluto sobre el que parece ser la encarnación misma del mismo, dice en su comentario Hieber. Creemos que en gran medida esto ya ha sucedido y que el hombre de pecado ha sido revelado. Este hijo de perdición ha tenido un reinado largo, dice Spurgeon, y oscuro y terrible sobre miradores de hombres, y todavía está sentado en las 7 colinas de Roma y gobierna sobre multitudes de sus compañeros pecadores. Pero el apóstol Pablo sostenía que era coherente esperar que el Señor viniera rápidamente, y sin embargo sabe que ciertos eventos deberían ocurrir antes de que sucediera esto. Verso 4 de Segunda Tesalonicenses 2. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si este hombre pecador no es el Papa Roma, dice Spurgeon, no podemos decir quién es el anticristo. Ciertamente sí está descrito, se pusiera en ese lugar y fueran agente de policía. Deberíamos arrestar de inmediato al Papa como el hombre cuyo carácter está de acuerdo con órdenes de nuestras manos. ¿Cómo se llama a sí mismo? Vicario de Cristo en la tierra. ¿Qué hace sino prepararse para ser adorador y adoradora por sí fuera divino, haciéndose fuerte y ganan de gracia? Amado, este hombre de pecado ha sido revelado. Ahora podemos esperar la venida del Hijo del Hombre, pero nadie sabe el día y la hora en que vendrá. No, y ni siquiera los ángeles y Dios. Esta exposición consiste en la lectura de los versículos que hemos leído, dice Spurgeon en su comentario. Verso 5. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Las señales previas a los textos 3 y 4, la manifestación del Señor no era tan inmediato como algunos tesalonicenses pensaban, antes de que tenga lugar a ver un doble señal, la apostasía y la aparición del hombre de pecado, dice Ernesto Trench en su comentario referente a este texto 5, pero también reflejado el verso 3 y 4. Algunos han creído ver una contradicción en la enseñanza del apóstol Pablo. Por un lado, ha dado a entender que la parousia era inminente, por otro, asevera que ha de ser precipitada de algunos hechos importantes. Esta aparente descripción se halla también en lo declarado por el Señor Jesucristo sobre su venida. Mientras que en Lucas 17:22 al 37 vendrá con la sustancia de un relámpago, como el diluvio en los días de Noé, o como la tempestad del fuego y azufre que arrasó Sodoma y las ciudades hermanas, en Marcos 13, 5, 32 como referencia. La venida es precedida de una proclamación universal del Evangelio, de un tiempo de tribulación sin precedente, dice Ernesto Trench en su comentario. Sin embargo, este segundo pasaje es seguido de un llamamiento a mantenerse despierto y vigilante, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Así nos dice Marcos 13, 33 al 37 como referencia. Añade Bruce a esto
a este comentario dentro de lo que hace Ernesto Trenche. El apóstol Pablo bien puede haber dicho: es ciertamente inmediato, pero no tanto. Algunas cosas deben suceder antes. Lo escrito en esta parte de la carta resulta bastante oscuro para nosotros hoy, lo que ha dado lugar a numerosos y muy diversos interpretaciones. No sería tan nebuloso para los destinatarios, pues muchos de los que ahora lo explican, el apóstol ya se lo había enseñado oralmente durante su estancia con ellos allí en el verso 5. Los tesalonicenses sabían mucho de lo que ahora le recuerda. Sin embargo, el hecho de que nosotros ignoremos lo que ellos sabían no significa que el texto sea para nosotros un texto crítico, totalmente incomprensible. Lo esencial es inteligible. La apostasía que el apóstol Pablo afirma, según dice en su comentario Ernesto Trencher, claramente que el final de los tiempos antes de su venida habrá una gran defección religiosa. La apostasía es denotar la inclusión en el texto del artículo. No será una apostasía al estilo de otras, habida algo de historia de la apostasía, una magnitud y gravedad como no se ha conocido antes. ¿Quiénes son los apóstatas y de qué apostatarán? Algunos impiden que esa gran definición se produciera en el seno mismo de la Iglesia y que se refiere a los cristianos nominales que abandonan el Evangelio bajo la presión de un entorno hostil. Es verdad que en el Señor mismo previno a su discípulo acerca de los peligros de los últimos tiempos, de la aparición falsa de los profetas, del aumento de la maldad y del enfriamiento de la fe de muchos, como referencia a Mateo 24, versos 11 y 12 que hemos escuchado. Había de resultar impresionante su pregunta, ligada a su situación: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Con todo, no parece que la predicación sobre la apostasía hecha por el apóstol Pablo se refiere a la Iglesia, los verdaderos creyentes, que es guardada en la fe por la fidelidad de Dios. Cabe más bien pensar que tiene un alcance más amplio y que probablemente escribe los efectos de un ateísmo que lleva a la gran masa de la humanidad a abandonar toda idea de relatividad a Dios, dice Trencher en su comentario. Téngase en cuenta la relación entre este hecho y la acción del hombre de pecado, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El término griego apostasía significa, además de separación o apartamiento, rebelión en el griego clásico denotaba una instrucción política o militar. En este sentido, se usa la versión griega de la Septuaginta de Josué 22:22. Tal aceptación hace pensar que la actitud generalizada del mundo frente a Dios al final de los tiempos, como nunca antes, se cumplirá. Salmos 2:1 y 2. Esta gran crisis religiosa era ya contemplada en los últimos siglos antes de Cristo, como puede verse en algunos de los textos que hemos ya adelantado. Y vino a ser un elemento fijo en la literatura apocalíptica. Un ejemplo lo hallamos en el cuarto libro de Esdras. Lo que estos escritos anticipan a menudo de modo fanático es confirmar con gran sobriedad por el apóstol Pablo, como antes lo había sido por el Señor mismo, según Mateo 24:24. Sigamos con el estudio, pero en el verso 6 hasta el 8. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará
con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Había ciertas razones por las que esa iniquidad gigantesca debería comenzar a desarrollarse, incluso mientras el imperio romano estaba en el poder para mantenerlo bajo control. Y cuando eso pasó, hubo lo oportuno de que el misterio de la iniquidad se convirtiera en el despojo del mundo, dice Spurgeon. Ahora vemos del verso 9 al 12. Inicuos cuyo advenimiento es por obra de Satán, con gran poder y señal y prodigio mentiroso y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es el último pecado de todos, que los impíos no reciban el amor de la verdad. Si fueran ellos mismos verdaderos, amarían la verdad. Si la gracia de Dios estuviese en ellos, su propia verdad precisaba y sería seria y apreciada por ello, por encima de todos los demás, dice Spurgeon en este comentario. Pero cuando los hombres finalmente rechazan la verdad por el cual pueden ser salvos, Dios los visita con juicios terribles. Este es sin duda uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento, y lo es porque usa términos y piensan en figuras que les eran perfectamente familiares a lo que se dirige el apóstol Pablo, pero que no son totalmente extraños, dice Berkeley en su comentario. El cuadro general es este. El apóstol Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses que debían abandonar esas esperas nerviosas y tensas de la segunda venida. Negaba haber dicho nunca que el Dios del Señor hubiera llegado. Esa era una falsa interpretación de sus palabras que no se le podían atribuir a él. Y le decía que antes del día del Señor sucederían muchas cosas. Primero, habría una era de rebelión contra Dios. Ya se había introducido en ese mundo un poder maligno, secreto, que estaba obrando en el mundo y en los hombres para producir ese tiempo de rebelión. En algún lugar se estaba ocultando uno que era la encarnación del mal, como Jesús lo era de Dios. Así nos dice Berkeley en su comentario. Era el hombre del pecado, el hijo de perdición, sin ley, a su debido tiempo. El poder que lo estaba reteniendo desaparecería de la escena, y entonces vendría ese demonio encarnado. Cuando viniera, reuniría a su propio pueblo de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo había reunido a los suyos. Los que se habían negado a aceptar a Cristo estaban esperando para aceptarle a Él. Entonces se produciría la última batalla en la que Cristo destruiría totalmente al sin ley. El pueblo de Cristo se reunía con Él, y los malvados que habían aceptado al sin ley como su maestro serían destruidos, nos dice Berkeley en su comentario. Tenemos que recordar una cosa: casi todas las veces orientales creían en un poder del mal al mismo tiempo que en un poder del bien. Por ejemplo, los babilonios tenían la historia de Tiamat, el dragón que se había rebelado contra Marduk, el creador, y que había sido destruido en la batalla final. El apóstol Pablo estaba tratando de una serie de ideas que eran propiedad común, o sea, de la mente y del vulgar. Los judíos también tenían esa idea, llamaban el poder satánico Belial, o más correctamente Beliar, cuando los judíos querían calificar a alguien como rematador y malo, le llamaban hijo de Beliar. En 2 Corintios 6:15 el apóstol Pablo usa este término como el contrario a Dios. Ese mal encarnado era la antítesis de Dios.
Los cristianos asumieron esa idea después que el apóstol Pablo dándole el título del anticristo. Primera de Juan 2, 18 y 22. Obviamente tal poder no podía seguir existiendo en el universo indefinido, así es que había una creencia muy extendida de que habría una batalla final en la que Dios triunfaría y esta fuerza anti-Dios sería definitivamente destruida, aniquilada. Ese es el cuadro que el apóstol Pablo está desplegando aquí. ¿Cuál era la fuerza que estaba retenida y mantenía al sin ley bajo control? No se puede responder a esa pregunta con absoluta certeza. Es probable que el apóstol Pablo pensaba que era el imperio romano. Una y otra vez le salvaron los magistrados romanos de la furia de las masas. Roma era el poder restringido que guardaba el mundo de la locura, de la anarquía, pero llegaría un día cuando ese poder sería desplazado y entonces llegaría el caos, dice Berkeley en su comentario. Así es el que el apóstol Pablo describe una creciente rebelión contra Dios, la emergencia de uno que sería la encarnación del diablo como Cristo era la de Dios, y tendrá lugar una batalla final en la que triunfaría definitivamente Dios. Cuando este mal encarnado se introdujo en el mundo, había algunos que le reconocían como su Señor, los que habían rechazado a Cristo, lo cual con su maligno jefe sería finalmente derrotado y juzgado. Aunque esta figura nos parezca muy remota, sin embargo contiene ciertas verdades permanentes. Primero, existe una fuerza del mal en el mundo. Aunque no podemos probar que existe el diablo, muchas personas dirían: sé que existe porque me he encontrado con él. Escondemos la cabeza del Nazarena sin negar que haya un poder del mal que obra en el mundo, y es verdad. Segundo, Dios está en control. Las cosas que pueden que parezca que se van precipitando hacia el caos, pero Dios está en control hasta del caos mismo. Tercero, el triunfo definitivo de Dios es seguro. A fin de cuentas, nada puede mantenerse contra él. El sin ley puede que tenga su influencia, pero llegar un momento cuando Dios diga hasta aquí y no más. Así es que la pregunta clave es: ¿en qué lado estás? ¿En la contienda, dice Berkeley, que se libra en el corazón del universo, o está de parte de Dios o de Satanás? Dice en su comentario que nos brinda Berkeley en este momento. Veamos los versos 13 al 14 de Segunda de Tesalonicenses 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, ¿quién calculara el contenido del vasto abismo desconocido que se comprende en esa frase? El comienzo de la creación fue precedida por la anticipación de la redención y el amor de Dios hacia todos los que éramos uno con Cristo, dice Mayer en su comentario. Si os hubiera sido posible la salvación sin la santificación, habría sido para vosotros una maldición en lugar de una bendición. Si tal cosa fuera posible, no puede concebir una condición más lamentable que la de un hombre que tenga la felicidad de la salvación sin la santidad de ella. Felizmente, no es posible. Si hubiera ser salvo de la consecuencia del pecado, pero no del pecado mismo, de su poder o contaminación, no sería ninguna bendición para ti, dice Spurgeon. Veamos ahora el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, dice el apóstol Pablo. Y nos da como referencia Mateo 15, 2 y 4 y Colosenses 2, 8, que solamente
lo nombraremos. La palabra que traducida traición significa cualquier cosa entregada a modo de enseñanza. Aquí significa más obviamente la doctrina entregada por el apóstol a los tesalonicenses, ya sea en su predicación, conversación privada o mediante esas cartas, dice Clark en su comentario. Los versos 16 y 17, que son los últimos versículos, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestro corazón, y os confirme en toda buena palabra y obra. En este pasaje encontramos una especie de sinopsis de la vida cristiana. Primero empieza con la llamada de Dios. No habría nunca podido ni siquiera buscar a Dios si no fuera porque Él ya nos hubiera encontrado, dice Berkeley en su comentario. La iniciativa es exclusivamente suya, del Señor Jesucristo. La base y la causa motriz de todo esto es su amor buscador. Segundo, esto se desarrolla en nuestro esfuerzo. El cristiano no es llamado a soñar, sino a luchar, no a quedarse quieto, sino a escalar. Es llamado no solamente al mayor privilegio, sino también a la mayor tarea del mundo. Tercero, este esfuerzo tiene la ayuda continua de dos cosas. Primero, de la enseñanza, dirección y ejemplo de personas piadosas. Dios nos habla por medio de aquellos que lo que Él ya ha hablado. Un santo ha dicho a alguien es una persona que le hace más fácil a los demás creer en Dios. Y hay algunos que nos ayudan, no con nada que haya escrito o dicho, sino simplemente siendo como son, hombres y mujeres en lo que nos encontramos con Dios. Segundo, tienen la ayuda de Dios mismo. No se nos deja nunca solos para luchar y trabajar. El que nos da la tarea también nos da la fuerza y la habilidad para llegar a cabo, y más la realidad juntamente con nosotros, dice Berkeley en su comentario. No se nos lanza en medio de la batalla para que la libere con los escasos recursos que podemos aportar nosotros mismos. Detrás de nosotros y a nuestro lado está Dios. Cuando el apóstol Pablo tenía dificultades en Corintio, tuvo una visión por lo que en la noche en la que el Señor le dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, allí en Hechos 18:9. Los que están de nuestra parte son más que los que están en contra. Y como cuarto punto, esta llamada y este esfuerzo está diciendo para producir dos cosas. La consagración en la tierra. Literalmente en griego, una cosa que está consagrada está apartada para Dios. Está diseñada para apartarse de tal manera que Dios nos puede usar en su servicio. El resultado es que la vida de una persona ya no le pertenece para hacer con ella lo que quiera, sino pertenece a Dios para que Él la use como quiera. En segundo lugar, están diseñados nuestras vidas para producir la salvación en el cielo. La vida cristiana no acaba en el tiempo, su destino es la eternidad. El cristiano puede considerar esta aflicción presente como una cosa ligera en comparación con la gloria que se manifiesta. No tomaron su rugir ni causa del pecado, daño en corazón. Si tal vez hay prueba, fáciles pasarán lágrimas, si verán pronto se enjugarán. Y cruzaré la noche hasta que venga el día. Cuál placentero entonces con mi Jesús morar, y en la mansión de la gloria siempre con Él estará, dice Berkeley en su comentario. Dios nos ha dado mucho y todos sus dones pasados son súplicas por más dones. Los hombres no lo alegrarán. El mendigo de la calle no puede decir, dame un centavo hoy porque me diste uno ayer. De lo contrario, podríamos responder, esa es la razón por lo que no debería de dar más, pero cuando ese
trato de Dios está en una buena súplica, dice Spurgeon. Si hacemos una mirada en el texto, vemos que es una plegaria, una oración. Primero, Jesucristo, Señor es nuestro, y sumado a esto, Dios nuestro Padre. Segundo, el cual nos amó. Y tercero, y nos dio consolación eterna. Cuarto, y buena esperanza por gracia. Quinto, nos dio confort en vuestros corazones. Y sexto, y os confirme en toda buena palabra y obra. Y así concluimos lo que es el estudio de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 17. Antes de retirarnos, hermanos, oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, en tu altar, todas nuestras pruebas, luchas y situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Primero, por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, escuchando, y por las peticiones. Por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y supla cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espiritual e inclusive económico, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de tu trabajo quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de nuestra congregación y en este caso Escuela Bíblica Irui. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de la Escritura y capacítanos con tu Espíritu Santo para que instruyas en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre amado, por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todo aquello que conocemos. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en los recónditos de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dándonos sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobernantes de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministerios y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo, Señor, te ponemos ante tu presencia cada país que están enfrentando algunas pandemias, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país, también por los diferentes emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades de las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en los países que hay guerras
de nación contra nación. Tú sabes cuáles son, Señor amado. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y lo dice. Ya nos has advertido, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Gracias, Cristo. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos, como África, que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amados, y apacigua las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que los sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno. Suple a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas o ideologías y que está tu iglesia proclamando y se reúne bajo tierra. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación IRUI, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y los futuras reuniones por el MED, que proveas de medios económicos para arreglar nuestro local y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios, primero en la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo. Segundo, un lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostiene como viendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendiga a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Te saluda tu amigo y tu hermano Pastor Daniel Batista. Que esta semana no sea una semana más, sino una semana de victoria en Cristo Jesús. Bendiciones. Agradecemos tu sintonía en nuestro programa en este día. Si quieres contactarnos por preguntas referente al tema de hoy, o vives en Uruguay y quieres pedir oración o reunirte con nosotros, puedes enviarnos solo un mensaje de texto. Reitero, solo un mensaje de texto por WhatsApp más 598 93 59 48 43 o por email info@iglesiareformadahuy.com. Visita nuestra web iglesiareformadahuy.com. Encontrarás estos y muchos más audios u otros recursos. Atentamente, tu amigo y hermano Pastor Daniel Batista.